momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. ¿Pueden tomar asiento? Saludamos también a las personas que están conectados con nosotros a través de la 1600 AM y de la 105.5 FM. Recordarles que los miércoles a las 10:30 de la mañana hay una repetición y el siguiente mensaje aparece el día domingo a las 9:30 de la mañana. Así que en lo que usted viene aquí a la casa del Señor, usted la puede sintonizar. Amén. Hemos estado hablando en este año y la palabra que Dios nos daba para este 2022 era una palabra permaneciendo en Él. Y el versículo que Dios nos daba era Juan capítulo 15, verso 7. Y yo quiero que lo lean conmigo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les será hecho. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy yo en esta mañana quiero hablar acerca de la oración. La oración es la mejor estrategia para nosotros poder vencer al enemigo. El día de ayer escuchábamos testimonios tremendos de cómo el poder de una oración, de tu abuela, de tu madre, de las generaciones que pueden estar intercediendo, que en un tiempo estaban levantando tus brazos en oración, hoy es el cumplimiento de esa promesa. Y aún muchos de aquellos que todavía no han podido ver la respuesta del Señor, quiero decirle que la palabra del Señor dice: si permanecen en mí. Quiere decir, si se mantienen al lado mío, si se mantienen conectados conmigo, Dios les va a dar lo que ustedes necesitan. Dios les dará la respuesta positiva. ¿Y quién quiere esperar un no como respuesta? Siempre queremos esperar el sí, ¿verdad? Siempre queremos recibir esa respuesta que viene del cielo a nuestro corazón. Y enfrentamos, hermanos, diferentes dificultades, enfrentamos procesos, enfrentamos desiertos que nos vienen a sacudir muchas veces en los momentos de quietud que nosotros podemos enfrentar. Pero en 2 Timoteo dice: persecuciones, padecimientos, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y yo no sé si usted puede decir en esta mañana conmigo: de todo me ha librado el Señor. De todo lo ha librado el Señor. Porque yo a usted lo veo aquí y yo sé que si yo le presto un micrófono, usted vendría a testificar de algo que usted ha visto la gloria de Dios. Sé que usted ha visto milagros, sé que usted ha visto sus procesos, sé que usted ha visto respuestas de parte de Dios. Así que de todo me ha librado el Señor. Y Él lo va a seguir haciendo. Esa es la confianza de nosotros como hijos de Dios. Y como hombres y mujeres de Dios tenemos que seguir confiados. Sigo creyendo que Dios lo hará otra vez. Dios ya lo hizo muchas veces, pero Dios lo seguirá haciendo. Porque Él es un Dios que da respuesta, que te dio respuesta ayer, que te sigue dando respuesta hoy, que va a seguir dando respuesta para lo que venga. Yo no sé si tú puedes creerlo, pero en esa alabanza de amén estábamos declarando: mi entrada, mi salida, mis generaciones, lo que yo estoy haciendo, todo viene con la protección de nuestro Dios. Y es que Dios nos ha prometido estar con nosotros y nos ha prometido no dejarnos. Y en el momento de la prueba nos sentimos abrumados, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, que todo mundo nos abandonó,
que todo mundo huyó en el peor momento de mi situación. Ustedes no tienen idea qué difícil fue para mí hace 3 años, cuando tomamos la decisión nosotros de poder comenzar ese caminar con el Señor y tomar ese llamado. Mi Facebook se vació. Mi Facebook se fueron muchos. Mi Facebook se salieron muchos de ser mis amigos y ser mis amigas. Y eso me dolió. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué está pasando eso? Y el Señor me daba esa palabra: yo estoy contigo y yo no te dejaré, yo no te he abandonado. ¿Por qué estás mirando los ojos de aquellos más allá, de los cuales ni siquiera pagan tu renta? De aquellos que ni siquiera están ahí en el momento de la angustia, de la dificultad. Y aprendí a vivir esta palabra: Dios estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará. ¿Sabes? Marta y María experimentaron esta situación en medio de la muerte de Lázaro. Lázaro había muerto y Marta y María estaban pasando un dolor, estaban pasando una situación y una crisis difícil. Y dice de que encontraron ahí en Jesús un momento, contaron con la presencia de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dice que Jesús vino donde estaba María y donde estaba Marta. Vino a estar con ellos en medio del dolor. Entonces el Señor, en medio de todas las situaciones que nosotros estamos, tú puedes contar con la presencia de Dios. Él va a estar ahí contigo. Pero también Marta y María contaron con la compasión de Jesús. Contaron con ese momento en el cual Jesús dice, de que también la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús lloró al estar en ese momento cuando Marta y María estaban pasando ese dolor. Contaron no solamente con la presencia de Jesús, contaron con la compasión de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él siente nuestro dolor. Jesús siente el dolor, aun cuando muchos tal vez no te entiendan. El pastor, una vez yo comentándole y diciéndole de lo que había pasado en el momento de que había experimentado una depresión, él me dijo: no te puedo entender porque nunca lo he pasado. Y yo le dije: tienes razón. Pero ¿sabes quién se pone y se compadece con nosotros? Es Jesús. En medio de la situación que nosotros podamos enfrentar, el Señor muestra su compasión en ese momento. Pero también contaron, Marta y María había contado con los milagros que Jesús iba a hacer en ese momento. Porque no solamente fue su presencia, no solamente también los compadeció, estuvo ahí mostrando su cariño y su amor, sino que también hizo un milagro. Y el milagro fue cuando le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro dice de que salió en medio de aquella multitud y comenzó a ver un milagro. Contaron con los milagros de Jesús. Y me encanta el versículo que está en Marcos 5:36, donde dice: no temas, cree solamente. Y hoy en esta mañana yo te digo: ¿creemos? El Señor nos está diciendo: no temas. No temas lo que estás pasando. No temas la situación que estás viviendo. Cree solamente a lo que Él nos dijo, a lo que Él expuso. Pero yo hoy quiero llevarte a una historia en Deuteronomio 25, el verso 17 y 19. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19. Y ahí vamos a estar estudiando en esta mañana. Amén. Y lo tenemos aquí.
¿Quieres leer conmigo? Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas, ¿qué dice? Y cuando tú estabas, ¿qué? Y no tuvo ningún temor de Dios. Repitamos este versículo, porque con esto vamos a dirigir nuestro mensaje. De cómo te salió al encuentro, lee conmigo, en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Siguiente versículo. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. ¿Sabes qué? Israel estaba enfrentando a un gran enemigo. Israel estaba en ese momento pasando un momento en el cual ellos iban de un lugar hacia otro y iban por el desierto. Dice que Amalek era un grupo que vivía allí mismo en esa área del desierto y eran asaltadores, robaban, eran mafiosos, hacían cosas a los grupos que encontraban. Y dice que tenían controlada todo el área de la región de Cades. Y el pueblo de Israel venía caminando. Y en esta ocasión dice de que atacan a Israel por la retaguardia. Hermano, yo no sé aquí cuántos militares hay o cuántos conocen los términos militares, pero ¿sabes qué? Muchas veces en la vanguardia y la retaguardia siempre tienen que haber buenos soldados, porque no sabes por dónde el enemigo te va a atacar. Pero ¿sabes que Amalek representa un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios? Y eso es lo que Amalek está haciendo. Está tratando de intimidar al pueblo de Israel. Ellos están pasando una situación. Aquí en Deuteronomio 25 está diciendo: no te olvides lo que te pasó. Está recordando, porque esto ya había pasado. ¿Sabes? El pueblo había pasado por una crisis. Y yo quiero que te vayas conmigo para entender esta parte. Está en Éxodo 17. Y ahora tú vas a entender de dónde viene y cómo sucedió este enfrentamiento. Verso 1. Éxodo 17. El verso 1. Si tú lo quieres, ahí están listos los chicos. Gracias. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Vámonos al siguiente. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve.
he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Siguiente. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, para la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Verso 8. Entonces vino Amalec. Aquí entra en acción Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Sabes, el pueblo había estado pasando por una crisis. Dice que él iba por un desierto, y en el desierto no había agua. Y comienza el pueblo a quejarse, comienza el pueblo a murmurar, comienza a criticar a Moisés, comienza a decirle: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué entonces nos trajiste a un lugar que vamos a morir de sed? ¿Por qué entonces tú ahora no nos das agua? Y comenzó en medio de la queja, y era una situación, y ojo con esto, era una crisis. Era una crisis que estaba pasando el pueblo de Israel. ¿Cuál era la crisis? No había agua. Y cuando estás en momento de crisis, eres blanco de Satanás. Eres vulnerable. Eres un momento en el cual la crisis te ahoga, la crisis comienza a hacer que de pronto murmures, la crisis de pronto te desespera, la crisis comienza a hacer situaciones que no son agradables delante de Dios, y comienza ese blanco de Satanás a decir: como que aquí estos están en la retaguardia, ¿verdad? Y están débiles. Están débiles. ¿Sabes qué? El pueblo en Éxodo 17, lo que estábamos leyendo, ellos están enfrascados, pidiendo, reclamando, murmurando, haciendo algo, y el cual el Señor Moisés le dice: va delante del Padre en oración. Por eso es que el tema de hoy, mis hermanos, es la oración es la mejor estrategia para vencer al enemigo. Dice la palabra de que Moisés se va delante del Señor y le dice: Señor, ¿y ahora yo qué hago? No son 10 a los que les tengo que dar agua. O sea, un galón de agua aquí no me va a alcanzar. Señor, son millones. Israel dice que eran millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice de que el Señor le dice: ¿sabes qué? Toma tus hombres, toma tus ancianos y adelántate a Horeb. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Mientras ellos se adelantaron a Horeb, le dice: después el pueblo que te siga. Y en ese momento donde van, dice de que me imagino que los últimos que iban en esa caravana iban: pero es que me voy a morir de sed, pero es que porque estoy acá, pero es que miren. Y cuando viene la queja, hermanos, cuando vienen las situaciones negativas que nosotros nos enfrascamos, no podemos caminar. No podemos caminar al paso de aquel que va emprendiendo, aquel que va conquistando, aquel que está positivo, usted se va quedando atrás. Usted se va quedando atrás. ¿Y sabes qué? Amalec puso el ojo. Amalec dijo algo: esta caravana como que los últimos están débiles, están amargados,
no están a favor de Moisés. Ellos no están conectados con el Padre. Ellos no están escuchando la voz de Dios. Es gente que ha faltado a la oración. Es gente que ya se desconectó del Padre, de la intimidad. Estos, los de la retaguardia, los vamos a atacar. ¿Y sabes qué? Amalek atacó por la retaguardia y hubieron muchas bajas en el pueblo de Israel. Cuando Moisés escucha, Moisés está en Horeb y el Señor le está dando las instrucciones. Por eso es que miren, mis hermanos, cuando usted está en oración, cuando usted está de rodillas y no mira todavía la respuesta, espere, no se adelante. No se adelante, el Señor ya había mandado a preparar algo. Ya el Señor ya le había dado las indicaciones. Golpea la peña, de ahí va a salir agua. El agua no va a cesar, todo mundo va a tomar agua. Pero nos adelantamos al tiempo de Dios y perdemos esa bendición. ¿Sabes qué? La palabra del Señor, hay un poder sobrenatural en esto. ¿Sabe? Dios nos da una orden y el Señor le estaba dando una orden aquí a Moisés y le dice: vete, adelántate. Y fue en ese momento cuando atacaron a los débiles, a los murmuradores, atacaron a los que no estaban conectados, como lo he dicho. Así que, mis hermanos, ojo en medio de las crisis. Ojo en medio de las situaciones que nosotros podemos enfrentar, porque el enemigo te mira, el enemigo te está observando y el enemigo está estudiando cuál es el movimiento perfecto que va a hacer para venir por la retaguardia. Cuando a veces nosotros enfrentamos situaciones y nosotros podemos decir: Señor, a veces me cuesta. Y a veces nos cuesta esperar en medio de la oración, porque a veces la respuesta no viene. Yo no sé si a usted el Padre le contesta así, pero a veces el Señor me tiene años y años y años. Yo le decía ayer al Señor, yo pasé a los 36 años y yo le llamaba al Señor y yo le decía: ¿por qué yo no puedo formar un hogar? ¿Por qué a mí siempre me abandonan? ¿Por qué a mí siempre me traicionan? ¿Por qué? Y yo comenzaba y el Señor me decía: permanece en mí, permanece en mí. Y ayer cuando orábamos por la familia, yo le dije: Señor, gracias porque me hiciste esperar, porque me diste un esposo más de lo que yo lo pedí, me diste un hijo como un milagro más de lo que yo pude pedir. Hermanos, no se cansen. Hermanos, esperen en el Señor. Hay respuesta, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. La oración dice que es la mejor estrategia para vencer al enemigo. Moisés estaba allí en ese momento ya dando las órdenes: mira, Josué, agarra un hombre, agarra unos hombres, váyanse y vayan a pelear. Yo me quedaré aquí en este monte orando. Yo me quedaré buscando al Señor, porque mis hermanos, antes de la lucha es la oración. Hermanos, antes de ir al médico es la oración. Antes de solucionar un problema es la oración. Antes de hablar con tus prejóvenes o tus jóvenes adolescentes que están pasando por momentos difíciles es la oración. Antes de resolver problemas matrimoniales es la oración. En medio de todo, antes de la lucha debe de haber oración. Es que no son mis fuerzas, no son mis armas, es lo que Dios va a hacer en medio cuando tú estés allí. Antes de ir al médico, antes de recibir un diagnóstico, antes de hacer cualquier cosa, hermanos, es la oración. Moisés estaba experimentando el poder de la oración. ¿Sabes por qué? Porque dice que él se fue y empieza a orar, y mientras él subía sus brazos, dice que Israel prevalecía.
Pero cuando bajaba sus brazos, dice de que Amalek tomaba ventaja. En lo espiritual es igual, hermanos. Cuando usted está activo, cuando usted está levantando sus brazos, miren, Dios nos está dando la victoria. Pero cuando nosotros desfallecemos, cuando nosotros no estamos conectados con el Padre, no estamos conectados con la esencia del Señor, también el enemigo hace con nosotros como Él quiere. Nos azota. Entonces, y a veces, ¿por qué usted me puede decir a mí, pastora, entonces por qué a veces nos cuesta tanto orar? ¿Saben ustedes que la estadística, y esta es una estadística que se hizo a nivel de pastores y de líderes aquí dentro de los Estados Unidos, y dice que el promedio de oración de un pastor y de los líderes, y los líderes de pronto más consagrados, son 15 minutos. 15 minutos. Y yo me atrevería a decir que quizás ni 15 minutos. Porque el enemigo sabe que el arma de la oración es poderosa. Por eso te cuesta de pronto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces me he tenido que levantar y le he dicho al Señor, Señor, yo no me conecto. ¿Sí o no? Aquí yo no estoy predicando la super pastora. Alguien me decía, pastora, me cuesta muchas veces. Adore. Eso es lo que yo hago. El enemigo está, Señor, hoy voy a tener mi tiempo de oración. Usted mire, usted dobla sus rodillas y el niño empieza a llorar, empieza a gritar, el teléfono le suena, a usted le agarra una desesperación, le duelen las rodillas, comienza a recordarse de lo que tiene que hacer mañana, porque es un ataque, hermanos. Es un ataque. ¿Sabe? Dice que cuando el pueblo ora, suceden cosas maravillosas, dice un canto. Porque el enemigo sabe que hay un poder en la oración tremendo, que es una arma que el Señor nos ha dejado a nosotros. Pero no oramos. Nos cuesta pasar por ese momento. Miren, ayer y nosotros lo hacíamos como en son de broma, ayer en el ayuno. Fue un tiempo glorioso, fue un momento bien lindo. Pero en nuestra cabeza, ¿cuántas horas van a faltar? ¿Cuántas horas faltarán? ¿Y a qué horas terminarán? ¿Sí o no? Porque la carne a veces resiste al espíritu. Y la carne muchas veces no quiere doblegarse. Y qué lindo cuando nosotros creemos en esto. ¿Sabes qué? La palabra del Señor dice que en ese momento Moisés comienza a levantar sus brazos. Y comenzó, dice que en medio del cansancio. Porque a veces vienen momentos, hermanos, de cansancio, de desánimo a nosotros también. Y dice que habían dos hombres, Uri y Aarón, que levantaban sus brazos. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos, yo hablo a algunas mujeres y yo le digo, yo necesito que me ayuden, ¿sí o no? Yo necesito que me ayuden a orar por esta y por esta situación. Yo necesito que ustedes me cubran en oración. Yo me siento de verdad agotada y todo, pero yo necesito mujeres. Hoy en la mañana yo le decía, Señor, gracias, porque cuando esas mujeres comenzaron a levantar mis brazos, me sentía como Moisés, y a mi lado a Uri y Aarón, que estaban levantando esos brazos, porque los necesitamos, hermanos. Pero a veces las personas que están alrededor de nosotros, miren, no nos levantan los brazos, sino que nos hunden y nos dan una patada para terminar de aplastarnos. Es importante con quién usted también se rodea. Es importante cuáles son la gente que usted tiene a su alrededor. Es muy importante. Es gente que levanta sus brazos, que están haciéndola soñar, que le están ayudando. ¿O son personas que realmente la dejan tirar? Yo he estado con los dos grupos,
y me quedo con el que levanta mis brazos. Me quedo con esas personas que Dios ha mandado, porque muchas veces de pronto el Señor nos las envía también a nosotros, pero nosotros no permitimos y no extendemos tampoco los brazos. ¿Nos está hablando el Señor en esta mañana? Amén. ¿Saben ustedes? Déjenme contarles una historia que está en el libro de Esdras. Dice que el sacerdote y escriba Esdras iba a emprender un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Y fue en el momento donde están transportando los utensilios de bronce, los utensilios de oro. Y no era cualquier cargamento, no era una bolsita, no eran 2 kilos. Miren todo lo que dice en Esdras 8, 26 y 27. Si me ayudan ahí, por favor. Esdras, capítulo 8, verso 26 y 27. Esdras, capítulo 8, 26 y 27. Gracias, mis hermanos. Dice: pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Versos 26 y 27. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a nuestro Jehová, Dios de nuestros padres. Verso 29, creo que está esa palabra. Vigilad y guardadlos hasta que los paséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. ¿Sabes qué dice? Que aproximadamente eran 25 toneladas de plata, eran 3.5 toneladas de oro. Y dice que su viaje entre Babilonia y Jerusalén, dice que era aproximadamente en el desierto de 4 meses, y tenían que recorrer unos 1500 kilómetros. Y Esdras dice de que el rey persa le había dado una estrategia militar para que los pudieran llevar y poder tener toda esa respaldo, esa guardia, la cual no se acercara, porque en el desierto aparecían grupos de mafiosos y no era cualquier tesoro. Pero ¿sabes qué hizo Esdras? Dice que él vino, ayunó y se puso a orar, y le dijo: Señor, esto es tuyo, y tú vas a cuidar hasta que llegue esto a tu casa, a Jerusalén. Hermanos, Esdras estaba en un momento de oración, porque no era un viaje de 2 días o de 3 días, era 4 meses, con mucho oro, con mucha plata. Y ¿sabes qué? Él no confiaba en escoltas militares, él no confiaba en todo lo que el rey le había dado, sino que confió en la oración, confió en la protección de Dios, confió en ese momento. Y es que la oración, mis hermanos, es una oración que tenemos que hacer también sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo, orad en cada momento. Lo que pasa es que, ¿saben qué? A veces a nosotros, cuando estamos pidiéndole algo al Señor, venimos a orar como cada 15 días o una vez al mes o cuando nos acordamos. Pero la palabra dice que realmente no renuncien, no claudiquen, pídanla constantemente. ¿Se acuerdan ustedes aquella viuda que insistentemente llegaba donde el juez?
y estaba pidiendo y pidiendo hasta que se hizo misericordia. Y yo, para concluir ya en esta mañana, quiero llevarte a 1 Samuel. ¿Cuál es el personaje hoy central, el personaje malo? Amalek. Vámonos a 1 Samuel. La oración es la mejor estrategia para vencer al enemigo. No para que nos unamos, sino que para vencerlos. 1 Samuel capítulo 15. Usted va a decir, wow, de esto se trataba. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Perdón, verso 18. 1 Samuel 15, verso 18. Voy a comenzar a leer acá. Y dijo Samuel, verso 17. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Esto le está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. ¿Sabes qué? Si usted lee todo el capítulo 15, Dios le había dado una orden: ve y destruye a Amalek. Amalek ya ha hecho daño suficiente a mi pueblo. Es enemigo de Israel. Ve, acábalos. No vas a tomar ovejas, vas a matar al rey, no vas a tener compasión de ellos, vas a acabarlo completamente. ¿Y qué hizo Saúl? Guardó la vida del rey de Amalek. Y aparte de eso, tomó ganado, tomó ovejas. Hermanos, hay cosas en las cuales la oración, mis hermanos, es para vencerlas, no para hacer alianzas con el enemigo. No podemos hacer alianzas con el enemigo. La oración es para que nosotros podamos entender que hay victoria. La oración te debe de enseñar y saber que realmente de esa manera es que nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Porque ¿sabes qué? El enemigo, yo siempre digo algo, y con las hermanas lo estábamos recordando. El enemigo te envuelve, te acaricia, te pone cosas bonitas, después te lleva al fondo del mar, te ahoga y después te vomita. No podemos hacer alianza con el enemigo. Saúl había recibido una orden.
Saúl le había dicho al Señor: esto no lo vas a hacer. Jovencitos que están acá, no podemos hacer alianza con el enemigo. Dios quiere que tú te conviertas realmente en un hombre y una mujer que va a creer en el poder de la oración, que va a poder conquistar, que va a encontrar victorias ahí. ¿Y por qué está diciendo todo esto? Porque Saúl, el rey Saúl, se había desconectado de la presencia de Dios. No obedeció. Y el no obedecer, hermanos, trae consecuencias. Yo quiero que tú te pongas en pie. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!